Shalom, bendiciones para todos. Vamos a estar estudiando la parashá Vaigash. La parashá Vaigash. Esta parashá traduce como y se acercó. Y vamos a ver acá, en esta porción de la Torá, un análisis en relación a este encuentro entre Joseph y sus hermanos y cómo revela su identidad en un momento dado. De allí la importancia que tiene para nosotros al momento de estudiar la Torá y de ello poder extraer grandes lecciones de vida para todos nosotros. Vamos a estudiarla y empezamos evaluando que aunque nosotros seamos confrontados con las acciones negativas, con los errores, con las faltas, con todo aquello que podemos llegar a ser, sin embargo, el Eterno usa todo eso para cumplir siempre su propósito. De allí que los sabios enseñan que detrás de lo malo siempre hay un bien oculto. Lamentablemente, en el momento malo, de la dificultad, de la crisis, no vemos más allá del problema. Pero eso no significa que de alguna forma el Eterno esté utilizando eso para bien, aunque en el momento sea muy difícil para cada uno de nosotros. Vemos acá un escenario de gran tensión en la corte de Egipto, producto de lo sucedido entre Joseph y sus hermanos. La acusación contra Benjamín y de allí el futuro de la familia de Jacob prácticamente como que pende de un hilo, ¿no? La situación era un poco tensa, había dentro de ellos, de todos los hermanos, había gran preocupación, había desesperación, y de allí todo lo que ellos estaban experimentando. Pero vemos que dentro de ellos, a pesar de lo que están viviendo en el presente, siempre tuvieron como que esa culpa por la venta de Joseph. Eso que hicieron, de alguna manera, vuelve como a estar presente delante de ellos. Y miren como lo dijo el mismo rey David en su momento, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El momento clave de esta parashá, y de allí la importancia de la misma, es Vaigash Elaf Yehudá, y Judá se le acercó. Aquí es donde está la importancia o la relevancia de la parashá. Cómo este hombre se acerca a su hermano y lo que representa el acercamiento para efectos del propósito del Eterno. A veces nosotros queremos que el plan del Eterno se cumpla conforme a lo que nosotros deseamos. O sea, nosotros queremos que las cosas surjan a nuestra manera. Y cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que los planes del Eterno son basados en lo que Él establece y no lo que nosotros queremos. De allí la gran diferencia entre lo que nosotros podemos llegar a comprender en un momento y lo que la misma situación pudiera llegarnos a empujar y a anhelar, pero no está dentro del plan. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que el Eterno quiere. Y cuando nosotros empezamos a alinear nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad del Eterno, las cosas funcionan. El problema es cuando yo quiero que el Eterno haga mi voluntad. Hay una cita que a veces se utiliza mal, pero por eso no quiere decir que el principio que está dentro de ella tengamos que ignorarlo. Y aparece en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman al Eterno,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gente generaliza esto y ahí es donde está el problema, porque este mensaje es específicamente a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, y dentro del llamado y caminando conforme a él, hay cosas que van a suceder que no son las mejor, pero que todo va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque dentro del plan del Eterno, todo siempre redunda para ello. Entonces, el tema fundamental dentro de esta porción de la Torá es ese encuentro con sus hermanos y de allí todo lo que representa. Porque vemos la forma como el Eterno está actuando y a veces puede ser para nosotros difícil poder entender todo esto. Pero el Eterno a través del profeta nos puede ayudar a que tengamos presentes ciertas cosas. Y es que en Isaías 55, verso 8 y 9, nos enseña: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, como nuestros pensamientos no son como los del Eterno, nuestro deber sería empezar a buscar la forma cómo el Eterno piensa, cómo el Eterno actúa, qué es lo que el Eterno tiene para nosotros, cómo puedo yo alinear mi pensamiento a su voluntad y de esta manera poder caminar, porque aunque seamos confrontados con situaciones difíciles que hemos vivido, siempre el Eterno las va a usar. Una de las cosas que nosotros podemos aprender y que es muy importante es que Joseph, con todo lo que vivió desde pequeño, nunca se apartó de su propósito, ninguna debilidad emocional o sentimental, sino que mantuvo su posición hasta llegar al objetivo. O sea, el Eterno siempre demanda de sus hijos una vida que esté alineada a principios. Y allí es donde vemos nosotros los problemas, que los sentimientos y las emociones pasan por encima de los principios. Y es algo que nosotros debemos resolver, porque eso nos va a traer cada día más problemas. La santidad se manifiesta en tomar las decisiones para vivir de manera consciente. Es caminar cada día alineado a principios que puedan establecer la forma de cómo hablar y cómo actuar. Por eso la santidad no es simplemente dejar de hacer lo malo, es aprender a hacer lo bueno. Y allí es donde nosotros podemos presentar muchos problemas. Porque los sentimientos y las emociones actúan en contra nuestra. Miren cómo nosotros actuamos y a veces actuamos pensando más en las personas que en nosotros mismos. Miren cómo el Eterno, conociendo el corazón de Abraham, dicen que la casa de Abraham tenía 4 puertas y que cada puerta apuntaba a una dirección, hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, los puntos cardinales. Y el Eterno conocía tanto el corazón de Abraham que cuando fue circuncidado, dice el Midrash que el Eterno lo que hizo fue que aumentara el calor para que no se acercara ningún visitante. Porque él sabía que en medio de la situación, Abraham, a pesar de estar circuncidado, con dolor, con malestar, iba a atender a los visitantes. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Como yo conozco que Abraham es así y piensa más en ellos que en sí mismo,
Entonces yo lo que voy a hacer es aumentar el calor para que nadie se acerque a su casa. Y de esta manera él pueda descansar, pueda reposar y así poder recuperarse. Es como una persona que se siente mal, que está enfermo, que tiene malestar y recibe visita. Eso es algo que atenta contra la vida de la persona. Porque los que son visita no vienen a ayudar, vienen a ser servidos. El que viene de visita no viene para ver qué tienes y en qué te puedo servir, cómo puedo colaborar, qué puedo apartar. No, yo vengo es para que me sirvan. Yo vengo para que me atiendan, para que me brinden algo. O sea, yo soy el que vengo ahora a recibir de ti todo lo que tú tengas para mí. El asunto es que tú no estás en condiciones para recibirme. La pregunta es, ¿por qué yo no le puedo decir a la persona, lo siento mucho, tú no puedes venir? ¿Sabes qué? Me siento mal, ¿sabes qué? No puedo, esto o lo otro. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Y eso es incómodo. Por ejemplo, dentro de los hogares, hay una norma escrita en piedra. Y es el hecho de que a nosotros, los hombres, cuando vamos a llevar a alguien a la casa, debemos participar, consultar a nuestra esposa. O sea, yo no puedo decirle, ya yo invité a fulano para que venga. Yo tengo que preguntarle, ¿será que puedo invitar a fulano para que venga para la casa? Y de esta forma, entonces, ver la disponibilidad de ella, porque a la final, ella es la que va a empezar a preparar todo. Yo los invité. Ahora ella es la que tiene que atender y hacer una serie de cosas. Y es muy desconsiderado de mi parte que yo invite personas y de pronto Ruth no esté en condiciones de poder atenderlo. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que invitar personas que de alguna manera incomoden y afecten la paz del hogar? Entonces yo soy el que estoy promoviendo una situación dentro de la casa que es mala. Yo estoy atentando contra la paz del hogar. Yo me transformo en enemigo de la casa. ¿Por qué? Porque me estoy dejando de amar a mí mismo, pero también a las personas que están conmigo. Yo no puedo tener mucha más misericordia, amor, comprensión con el que viene a visitarme que con mi pareja. Porque la persona que viene a visitarme viene y después se va. Pero mi pareja no. Entonces yo tengo que eso mantenerlo allí presente. Y eso nos enseña. El problema es que la gente hoy dice, oye, me parece bien, tienes razón, pero mañana lo vuelve a hacer. Porque nosotros estudiamos, el problema es que no aplicamos, no lo mantenemos fresco en nuestra mente, no somos conscientes de ello porque no lo internalizamos. En el caso de esta porción de la Torá, vemos nosotros cómo ellos van a hacer algo y haciendo eso, de alguna forma generaron malestar en su padre. Porque cuando empezó toda esta problemática, fue cuando ellos, actuando por sus sentimientos, emociones, porque lo que había era envidia y celo, vendieron a su propio hermano que previamente querían matar. Más adelante se dieron cuenta el daño a ver a su padre triste, deprimido y afligido por la pérdida de su hijo. Pero sin embargo, su padre mantenía la esperanza de un sueño que Joseph contó y su padre sabía que el Eterno era fiel a su palabra. Entonces, de alguna forma estaba esa puerta allí de esperanza de que si el Eterno cumplía su palabra, hay algo que no me cuadra dentro de la historia que me contaron sus hermanos de cómo José murió. Y él se aferró a eso. Pues más adelante les toca ahora la misma situación con Benjamín.
la pregunta, ¿van a hacer lo mismo con Benjamín para terminar de matar a su padre? Y es cuando Judá, luego de madurar, de crecer, de aprender, porque la gente debe crecer y debe madurar en la vida, se da cuenta que no puede hacerle lo mismo a su padre ahora con Benjamín. Por eso, en el primer viaje, cuando sucede todas estas cosas y va con Benjamín, los hermanos se ponen de acuerdo y dicen, no, nosotros no podemos dejar a nuestro hermano. Que alguien se quede en lugar de Benjamín. Ellos estaban claros que Benjamín tenía que regresar a su casa con su padre. Y se los advirtió su padre. Y ese pesar estaba en ellos y sobre todo en Judá. Por eso en la parashá habla de que Judá se acerca a Joseph, claro, sin saber que es su hermano. Y así es como comienza la parashá. La parashá comienza hablando de este acercamiento. Porque dice, Vaigash Elaf Yehudá. Judá se le acercó y le dijo, ruego mi señor que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor y no se encienda tu ira contra tu siervo porque tú eres igual al faraón. Sin embargo, esto no es un simple acercamiento físico. Es un punto de inflexión narrativo, espiritual de toda la historia. Porque esta palabra Nagash es una palabra muy rica. Dentro del hebreo hay un concepto que es la polisemia. La polisemia es la forma como una palabra tiene varios significados o representa varias cosas. Y la palabra Vaigash proviene de una raíz que es Nagash. Y esta raíz implica mucho más que acercarse, porque describe una acción que está cargada de una intención y a la vez de un riesgo. O sea, la palabra Nagash tiene tres connotaciones principales en la Torá. Y aquí está revelando el grado de madurez que había alcanzado su hermano Judá. O sea, Nagash es yo me acerco pero con una intención. Y aquí nos revelan las tres actitudes que habían en el acercamiento. 1. Apaciguar, calmar la ira de esta autoridad que era la máxima después de Faraón, que en este caso era José, pero que ellos no sabían que era José. ¿Ok? Entonces, él trata de acercarse y de alguna manera como que ganar el favor de este hombre, de esta autoridad, y por lo tanto se acerca para apaciguar. Dicen que la palabra blanda apacigua la ira. Si alguien está discutiendo, yo no debería ponerme en su nivel porque esa persona no va a entender y lo que voy a hacer es empeorar la situación. El deber ser es yo acercarme y de alguna forma tratar de calmar los ánimos. Y si yo sé que la persona está muy alterada, es mejor quedarme callado porque la otra persona en esa situación no me está oyendo. La persona lo que quiere es drenar toda la rabia que tiene por dentro y dice lo que es y lo que no es. Al punto que posteriormente, cuando se habla con esa persona y se le dice, pero es que tú me dijiste esto, pudiera ser que la persona ni se acuerde de lo que dijo, porque en el momento de la tensión dice tantas cosas que no coordina sus palabras. Entonces, esta palabra Vaigash no solamente es presentarse, como puede significar, delante de una autoridad, sino que se puede traducir como acudir, como aquel que va a apaciguar, a calmar a alguien. Miren que Jacob, cuando tenía el conflicto con Esaú y sabe que Esaú viene, él no fue de una vez. Él dice que primero envió ¿qué? Una caravana con regalos. Caravana con regalos. Mira, aquí te envía tu siervo Jacob. No le dijo, esto te lo envía tu hermano, no, tu siervo Jacob. O sea,
Jacob se doblegó frente a su hermano para evitar el derramamiento de sangre entre la familia. Por eso vemos acá que la forma de acercarse a Yiba y Gash es de esa manera. Pero tiene también otras acepciones que son las que vamos a estudiar porque es interesante. De alguna forma, esto nos enseña muchísimas cosas que debemos tener presente en la vida. Porque así como Nagash, que es la raíz de esta palabra que lleva el título, la parashá Vaigash, que es para apaciguar la ira, también está relacionada con la defensa. O sea, yo me estoy acercando para defender una causa. Él se está acercando para defender la inocencia de su hermano. Entonces, por un lado, es un acercamiento para calmar, para apaciguar, pero por otro lado, es un acercamiento donde yo quiero defender la inocencia de mi hermano porque ha sido acusado injustamente. Y por lo tanto, yo me quiero acercar para aclararle a esta autoridad que lo que está haciendo no está bien, que Benjamín es inocente. Por eso manifiesta la confianza en la inocencia al defender ante tal situación y así apaciguar la ira. Entonces me acerco para calmar, pero al mismo tiempo para defender. Por eso la exclamación, cuando dice, ¡ay, Señor mío!, es una manifestación profunda de angustia, de sometimiento. Y es algo que nosotros aprendemos de esta parashá. Porque esta palabra, Nagash, vemos nosotros que al exponer estas tres actitudes, de las cuales ya he comentado sobre dos, es la forma como debe proceder alguien de manera correcta. Según Rashi, Judá, al acercarse a Joseph, estaba dispuesto a hacer las tres cosas. O sea, se acercó para calmarlo y se acercó para defender a su hermano. O sea, la actitud de él es apaciguar los ánimos, pero con firmeza, sin tener miedo, ¿ok? Y de esta manera defender una causa. Pero vemos acá que también nos habla de una tercera actitud. Y esa tercera actitud es que él avanzó pensando en ir como a una batalla. O sea, yo voy a apaciguarlo, yo voy a tratar de calmarlo, yo voy a defenderlo. Sin embargo, yo también tengo que luchar. Porque si es necesario resguardar la vida de mi hermano que es inocente, yo voy a tener que luchar. Entonces miren cómo el acercamiento desde la perspectiva hebrea nos muestra tres actitudes que se ven manifiestas dentro de la mente de Judá al acercarse a este hombre. Ahora, ¿qué nos enseña el Midrash? Que este acercamiento entre Judá y Joseph está hablando del duelo de reyes. Es como un duelo de liderazgo. ¿Por qué? Porque es como un encuentro entre dos reyes. Uno desde el cielo, porque se decretó que Judá fuera el rey, y de allí que no se quitaría el cetro a la tribu de Judá, y por eso a la línea davídica. Y otro rey por revelación profética, como lo fue Joseph, que se convirtió en un rey de facto en Egipto, producto de lo que el Eterno le reveló en sueño. Entonces estamos viendo ahora a un rey circunstancial, pero que había sido profetizado por el Eterno, como es el caso de José, y otro que es un rey en función de la redención y todo lo que recae sobre Judá, y de allí la figura del Mesías. Y esto es lo que muestra Judá, el carácter de un sádic, de un justo, porque combina la defensa, combina la diplomacia, pero también la determinación.
Y ese es el carácter que vemos nosotros en el Mashiach. De allí la importancia que tiene. Esto nos enseña que hay casos o situaciones en la vida que nosotros debemos saber cómo manejarlo y al acercarnos, cuál va a ser nuestra actitud. Vemos dentro de la parashá cómo Joseph esperó tantos años para haber cumplido su sueño. Nosotros somos personas, y más en esta generación, que todo es la inmediatez, todo es lo rápido, lo instantáneo. Usted, si quiere ver algo en las redes, muy pocas personas pueden quedarse viendo algo después de 5 segundos. 3, 4, 5 segundos ya, voy a ver otra cosa y voy a ver otra cosa. Estamos hablando de esta generación. De pronto nosotros a lo mejor nos quedamos más tiempo porque somos de otra generación. Nosotros desarrollamos paciencia, cierta tolerancia, esperar. Esta generación no es así. Se desespera. En el caso de Joseph vemos cómo tuvo que aguardar que esa palabra se cumpliera. ¿Cuántos años en una cárcel que era conocida en Egipto como el pozo, como la cueva, esperando que se cumpliera ese sueño y que de manera injusta fue llevado allí a Egipto y peor aún fue llevado a esa prisión? O sea, era injusticia tras injusticia. Y la primera, la más difícil, que sean tus propios hermanos quienes te vendan, no debe ser fácil de superar. Sin embargo, el de eterno, nuestro Padre Celestial, demuestra su promesa, lo que Él establece, cuando por diversas circunstancias y casi de manera increíble, siempre las cosas se dan. Porque muchos piensan que Joseph sale de esa prisión porque el faraón tuvo un sueño. Joseph no sale porque el faraón tuvo un sueño. Estaba decretado que ya era el tiempo de que Joseph saliera y el Eterno colocó ese sueño y esa inquietud a faraón para que se cumpliera la salida. Nosotros siempre vemos las cosas al revés. Ah, no, el faraón tuvo un sueño, ahora viene Joseph y sale. No, Joseph tenía que salir. Y de esa manera promueve todo esto a través del sueño a la máxima autoridad que era faraón. Por eso Joseph tuvo que procesar tanto su vida, mantener esa esperanza, madurar la dependencia al Eterno, estar entendido de que la palabra del Eterno era fiel, ver la injusticia y de la misma manera mantener siempre las enseñanzas de su padre en cuanto a la Torá. Las enseñanzas de su padre que estaban allí presentes para darle como que esa fuerza, ese ánimo en medio de un ambiente que era tan complejo, que era tan difícil. Por ello, no cabe duda que Joseph era un hombre de un carácter humilde. Era un hombre de carácter humilde. Y frente a esta situación que están sus hermanos, no sería nada sencillo saber que Benjamín era inocente y que todo lo hizo él adrede con una intención. Aquí la autoridad, y lo vemos en el caso de Joseph, que nos enseña muy bien este principio como Shaliach, alguien que representa el poder supremo. Por eso cuando le dicen a Joseph, tú eres igual al faraón, Judá, su hermano, está reconociendo que Joseph posee la autoridad investida del máximo poder. O sea, hablarle a Joseph era hablarle al mismo faraón. Y era como que el faraón y Joseph son uno. Y esto
es lo que introduce este concepto de Shaliat, de un emisario investido con la autoridad de quien lo está enviando, o el enviador, o le está dando la autoridad a su enviado. Vemos a Faraón que le ha colocado esa investidura a José, a Joseph, le ha delegado la autoridad y ahora Joseph actúa en representación del faraón. Él está actuando en representación del faraón, como si fuera el faraón mismo. O sea, lo que decía Joseph era como si el faraón lo estuviera diciendo. Esto nos muestra cómo este emisario, Joseph, investido con la autoridad de aquel que lo envía para ejecutar algo, así como Yehoshua con el Eterno. Cuando él habla de que todo lo que dice y todo lo que hace no es de su propia cuenta, sino que él hace y dice lo que el Eterno le está mostrando, le está revelando, le está ordenando. No habla por su propia cuenta, siempre habla en nombre del Padre. Por eso dice, mi instrucción no es mía, sino de aquel que me envió, que aparece en Juan 7. Aquí vemos entonces a alguien que sabe ejercer la autoridad y que la legitimidad de la autoridad reside en ser fiel a aquel que te está enviando. O sea, cuando una autoridad no sigue los lineamientos, no sigue los parámetros, aquello que te han delegado, queda descalificado. Por ejemplo, imagínense que el embajador de un país, por ejemplo, el gobierno de República Dominicana envía un embajador a Estados Unidos. Todo lo que este embajador de Dominicana diga o haga en Estados Unidos, nunca lo van a leer como si lo estuviera haciendo un dominicano. Siempre la lectura que le dan es el país Dominicana, porque él representa ese país. Entonces lo que él haga o lo que él diga siempre va a involucrar el país, porque él lo representa. Entonces, al momento de decir algo diferente a lo que el presidente le encomendó, le dio esa investidura como embajador, si dice algo diferente, pone en peligro las relaciones diplomáticas. Y por eso, al hacer algo que de alguna manera afecte a Estados Unidos, es evidente que lo van a llamar al orden y van a pedirle al embajador que vaya a Dominicana para tener una reunión con el presidente, porque a lo mejor está haciendo algo que atenta contra los intereses de Dominicana. Pierde legitimidad. De igual manera nosotros, si nosotros somos enviados por el Eterno, y de allí nuestra labor, no podemos hacer algo diferente a lo que el Eterno demande. El problema es que la gente, como se acerca es a través de una religión, las personas son más fieles a la religión que al mismo Eterno. Y allí es donde está el problema. Porque el Eterno no vino a establecer una religión, vino a establecer una relación con nosotros. Y si nosotros no estamos conscientes de ello, vamos a tener problemas de legitimidad. Porque vamos a realizar tareas que están fuera de aquello que nos encomendaron. La revelación de este momento es impresionante porque vemos posteriormente que Joseph ha venido evaluando la conducta de sus hermanos y esperó muchos años para haber cumplido ese sueño, donde ve a sus hermanos como que postrados, suplicando ante sus pies. Y Joseph, siendo un hombre con un carácter humilde, procesado por todo esto, la intención de él ahora de demostrar quién es al descubrirse ante sus hermanos para anunciarle, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y a lo mejor se oye fuerte porque decirle yo soy José el que ustedes vendieron, de alguna manera es conectarlos con el pasado y con una acción que ellos ejecutaron
que están mal y que siempre cargaron con la culpa. No en vano, en un momento dado, cuando está sucediendo todo esto, dicen, a lo mejor esto nos está sucediendo por lo que hicimos a Joseph. Sin embargo, en los labios de Joseph, en lugar de reprocharles a sus hermanos, les dice de forma muy clara, no se preocupen, no se preocupen, no tengan miedo. Todo lo que a mí me ha acontecido es por designio del cielo, es porque así lo quiso el Eterno. Y esa situación simplemente la revierte para bien, por cuanto ahora toda nuestra casa puede salvarse, tener alimento en medio de la hambruna gracias a que yo estoy aquí al frente. Así que no piensen que ustedes fueron los que me enviaron acá, que ustedes como me vendieron. No, no, no. El plan del Eterno era traerme acá y ustedes simplemente fueron un medio. No crean que ustedes fueron los que lo propiciaron, fue el Eterno. Ahora que ustedes hayan sido el instrumento y todo lo que han tenido que vivir, bueno, de igual manera yo también. Eso es parte del proceso. Porque nosotros queremos ver grandes cosas en la vida sin tener que pagar un precio. Nosotros queremos bendición y prosperidad y que nos vaya bien y todo, pero que todo vaya sin un proceso que amerite madurez, cambio, rectificación, corrección. Y la misma palabra dice en la carta a los Hebreos que el mismo Mesías, Yehoshua, para obedecer tuvo que pasar por un proceso de padecimiento. Nosotros queremos bendición sin padecimiento y eso es imposible. Porque la bendición siempre va a ser el resultado de actuar conforme al Eterno y allí es donde debemos doblegar nuestros intereses particulares. Y es lo difícil, porque hay una conexión con todo lo que queremos y esas emociones o esos sentimientos nos juegan en contra. Por ello, cuando vemos en este caso cómo Joseph, como una autoridad establecida, es visto como si fuera el mismo faraón, nos está mostrando la importancia que tiene comprender la forma de ejercer autoridad. O sea, el Eterno jamás le hubiera revelado eso a Joseph sin saber qué es lo que tiene Joseph y qué portaba Joseph en su esencia. O sea, cuando el Eterno escogió a Joseph para esta tarea y le revela, siendo muy joven, ese sueño, es porque sabía de qué estaba hecho Joseph. Sabía cuál era la esencia de Joseph. Lo que necesitaba ahora, como todo diamante en bruto, era proceso. Era que fuera pulido. Y el diamante, para que alcance su mayor pureza, tiene que llevar muchos cortes. Cortes. Y en nuestra vida también debe ser así. Por eso es que la misma Escritura nos habla de que la palabra del Eterno es como una espada de dos filos, que penetra, que parte, que separa, que corta. Y eso genera dolor. Y nosotros le huimos al dolor, le huimos a los procesos, porque no nos gusta la disciplina. La disciplina es hacer lo que se debe por encima de lo que se quiere. Y a veces no nos sentamos a pensar, lo que voy a hacer está bien o está mal. Lo que yo voy a hacer, ¿será que perjudico a alguien o no? ¿Será que haciendo esto incluso me perjudico a mí mismo, demostrando que no me amo? Y es cuando debemos nosotros pensar muy bien lo que hacemos al medir las consecuencias. Porque si no tenemos la capacidad de medir eso, siempre vamos a estar haciendo cosas sin evaluar quiénes padecen, quiénes sufren en el camino. Cuando el Eterno establece a Joseph, si algo vemos nosotros es que toda persona que ha sido constituida
debe mantenerse fiel a aquello que se le otorgó. Una persona que es fiel a lo que el Eterno otorga, siempre estará dentro de la bendición del Eterno. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Moisés, ahora vemos el caso de Joseph. La palabra para constituir es la palabra Natán. Y esa expresión comienza con la letra Nun y termina con la Nun. ¿Qué nos está mostrando esta palabra? ¿O qué es lo que nos enseñan los rabinos? Que así como tú comienzas, debes terminar. Si tú has sido constituido como rey, nunca dejes de pensar como rey ni actuar como rey y termina como rey. La palabra Natán traduce no solamente como constituir, sino como impartir, como afirmar, como encomendar, asentar a alguien, otorgar e incluso levantar. Entonces, la persona que ha sido constituida por el Eterno es porque ha sido afirmado, ha sido encomendado, se le ha otorgado, se le ha impartido algo, se le ha concedido. Y si usted empieza como rey, termina como rey. Si usted empieza como profeta, termina como profeta. Si usted fue llamado para juez, usted termina su carrera como juez. La religión no está consciente de esto. La religión no respeta esto. Una persona comienza como pastor y piensa que puede ir ascendiendo como la gente que asciende en las Fuerzas Armadas para terminar como general. Entonces yo como que empiezo y el primer paso es ser pastor, pero yo quiero ser apóstol. No es lo que tú quieras hacer, es a lo que el Eterno te llamó. Tú puedes querer ser y hacer muchas cosas, pero si no están dentro del plan del Eterno, no vas a contar con su apoyo y vas a tener que hacerla con tu propia fuerza. Pero si es el Eterno el que te delegó la tarea, contarás con su aprobación y con todas las herramientas y recursos para que tú cumplas, porque es Él el que te constituye. Es como alguien que es embajador en un país, cuando lo envían a otro país, no está pensando, bueno, ahora voy a estar aquí en este país y de qué voy a vivir, y el alquiler, y cómo pago los servicios, y el alimento, todo esto, no. De eso se encarga la persona que te está enviando, que en este caso sería el Eterno, que sería el gobierno, que sería un rey, el que te está enviando. De esta manera cubre los gastos. Pero cuando eres tú el que lo hace, tú vas a tener que cubrir tus gastos. Porque ese es tu deseo, no el del Eterno. Cuando vemos nosotros el llamado por el Eterno a Jonás, ¿a dónde tenía que ir y a dónde se fue? ¿A dónde tenía que ir? El Eterno le iba a llevar y le iba a suplir todo. Él se fue al punto contrario. Bueno, él tuvo que pagar su pasaje, él tuvo que hacer todas las cosas. Producto de que estás actuando bajo tu criterio que es contrario al Eterno. Entonces, dentro de la religión, las personas tienen eso y no se les aclara. Porque cuando vemos nosotros los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos están en la misma línea. Todos están en la misma posición. No hay uno que sea mayor que otro. Y cada quien está impartiendo desde aquello que ha sido dotado como don ministerial. O sea, el apóstol no es mayor que el evangelista, ni el pastor es mayor que el maestro, ni el profeta es mayor que el otro. No. Todos están en la misma línea. Son autoridades que están en una posición, todos ellos de forma horizontal. Aquí lo importante es ser fiel a eso. Y no pensar que esto es una carrera de ascenso, porque no es así. Aquí en lo que tú vas a ir creciendo es en tu construcción personal, en tu mundo interior. Eso sí, como tú comiences la carrera, no es la misma experiencia, madurez y sabiduría a cuando tú la termines. Cuando yo empecé a enseñar como maestro, no es igual a la experiencia, la sabiduría, la madurez que poseo ahora.
porque el trayecto, con los errores, con los defectos, con las caídas, con los logros, con todo lo que se hace, se transforma en material de construcción para tu vida. Y si eres consciente de ello, lo vas a utilizar de la mejor forma. Entonces la manera de ver las cosas ahora no es igual a como yo las veía cuando comencé. Nada es igual, ni siquiera la forma de enseñar. Todo es diferente. Porque este camino te va procesando. Y cuando tú quieres sacar el mayor provecho del proceso, vas a extraer grandes lecciones de vida que te van a servir, tanto en lo personal como autoridad. Entonces, en el caso de Joseph, vemos cómo esa fidelidad, esa integridad a aquello que el Eterno lo había llamado, y vemos entonces la revelación de Joseph allí. Cuando él le dice, Ani Yosef Ajijen, yo soy Joseph, vuestro hermano. Imagínense la cara de ellos viendo a alguien que evidentemente está en Egipto y se tenía que vestir como egipcio. Ellos lo vieron cuando tenía 15 años, ahora es una persona que tiene más de 30 y cambia por completo. Decirles, yo soy su hermano Joseph. Ellos quedarían impactados y a la vez desconcertados, confundidos, como que nuestro hermano Joseph. Y lo más impactante para ellos es que cuando revela quién es, se los dijo en hebreo. Él todo lo hacía delante de ellos con un supuesto traductor que era el que les estaba diciendo lo que los hermanos estaban hablando. Pero es que él entendía a sus hermanos. Lo que pasa es que sus hermanos no sabían que era Joseph. Entonces ellos cuando hablaban, el traductor se le acercaba, le decía cosas y ellos pensaban, no, este es el traductor y él no nos está entendiendo nada. No, Joseph estaba claro con todo lo que hablaban entre ellos. Por eso, en esa madurez y viendo las caras de ellos, cómo estaban siendo confrontados, cómo estaban asombrados, él les dice, ahora pues no os entristezcáis. No estén tristes, no se sientan mal al verme aquí y recordar que ustedes me quisieron matar y a la final me vendieron. Porque para preservación de vida me envió el Eterno delante de nosotros. Yo vine primero que ustedes porque era parte de un plan y así era el propósito del Eterno. Pero en condiciones normales yo nunca hubiera llegado a Egipto. Y por eso es que el Eterno colocó eso en sus corazones o permitió lo que ustedes tenían en un momento dado de envidia, de celo. El Eterno lo permitió porque eso los iba a empujar a que yo llegara y el sueño se cumpliera porque era parte de un plan. Por eso es que Joseph está dándole una nueva interpretación a la traición de sus hermanos. Les está diciendo, lo que ustedes hicieron no fue un acto de maldad. Ustedes fueron un instrumento necesario dentro del plan divino para salvación de toda nuestra casa. Eso solamente lo dice alguien con madurez. Una persona que se sienta ofendida, mal por lo que otro te hizo, y ahora que tú estés siendo la máxima autoridad de un reino y te lo encuentras de frente, lo mínimo es mándenlo para la cárcel. Si yo estuve en la cárcel 12 años, que él también pague 12. Después de los 12 hablamos y ahí entonces yo lo perdono. Porque nosotros empezamos a ajustar cuenta. Y en nombre de la justicia lo que nos estamos es vengando. Porque tenemos la herida allí. Y esa no es la actitud correcta. Porque Joseph, luego de eso, todo lo que hizo en favor de sus hermanos y de Egipto fue muy relevante. Por eso el propósito en la vida de uno siempre forjado en medio de la adversidad. Las pruebas de Joseph al ser vendido, esclavo,
luego prisionero, no fueron para destruirlo, fueron para formar su carácter. No era una casualidad, era una necesidad. Y este carácter es el que le permitió posteriormente actuar con objetividad y con madurez. Él no se dejó llevar por las emociones, los sentimientos, y por dentro aquí están ahora, si es que los quería ver, postrados delante de mí. Ustedes lo dudaron y me vendieron. Bueno, ahora van a ver lo que es bueno. Él no actuó de esa manera. Él vivía no solamente entendiendo la situación, sino que tenía discernimiento, tenía sabiduría. Y él se liberó de cualquier cosa que podía afectarlo sentimentalmente y de alguna manera no perdonar, quejarse o lamentarse por la situación, porque él decía, yo no me lo merezco. ¿Cómo es posible que siendo inocente me pase todo esto? Él simplemente vio que era parte de un propósito. Y a lo mejor no fue en el momento cuando lo venden que iba caminando con la caravana, iba alegre diciendo, aquí se está cumpliendo mi propósito, bendito sea el Eterno que mis hermanos me vendieron. No, él no iría alegre, ni festejando, ni emocionado. Él iría entristecido, preocupado, abatido, confundido, porque él oyó cuando sus hermanos decían, vamos a matarlo, hasta que por fin dicen, no, mejor lo vendamos. Oye, estos son mis hermanos, los que me querían matar y ahora terminaron vendiéndome. No sería fácil. Y llegar a ese sitio después y ser acusado falsamente tampoco sería fácil. Y estar en una prisión tanto tiempo siendo inocente tampoco sería fácil. Pero todo esto fueron lecciones fundamentales. Y eso es lo que nos enseña la Parashá Vaigash. En relación a la santidad, es una decisión activa de caminar siempre apegados al Eterno, porque no es dejar de hacer lo malo, es caminar conforme a su propósito, es hacer lo bueno, es hacer lo que el Eterno demanda. En cuanto a propósito, la importancia de tener un objetivo claro que honre al Eterno, mirando más allá de nuestras limitaciones para alcanzar esos objetivos que nos lleven al propósito. Y en cuanto a responsabilidad, poder madurar y asumir las cosas, lo bueno y lo malo, virtudes y defectos, logros y fallas y errores, porque todo eso es lo que hace que nos construyamos. Nosotros de alguna manera siempre vivimos odiando lo malo de nosotros y venerando lo bueno, y no es así. En nosotros hay como un Israel, como alguien que llega a una condición producto de una lucha interna y de esta manera obtiene una bendición al punto que se le cambia su nombre. Y ahora se llama Israel. El que lucha, la persona que forja carácter, el que está entendido, el que tiene madurez, el que los procesos y todo lo que vivió lo llevaron a ese nivel. Pero dentro también hay un Jacob, alguien temeroso, alguien que no comprendía, alguien que actuaba por sus emociones, alguien que cometía errores, que tenía defectos. Y nosotros esa dicotomía, esa dualidad, nosotros queremos simplemente eliminar una faceta. Yo no quiero saber nada de Jacob, quiero eliminar a Jacob de mi vida y simplemente vivir como Israel. No, tú te convertiste en Israel porque viviste una etapa como Jacob. Y Jacob te llevó a convertirte en Israel. Y nosotros tenemos que aprender a reconciliar eso. A reconciliar. A no ver lo malo, la falla, los errores como un enemigo, sino como lecciones de vida. Lecciones que nos ayudan y nos ayudarán siempre a crecer. Por eso, en esta parashá, aprendemos que así como Joseph comprendió todo su proceso y eso lo llevó a crecer y madurar,
eso también le sirvió como lección a sus hermanos, que también crecieron y maduraron. Y aquí se pudo dar este encuentro, esta reconciliación. Y él mismo fue el que propuso, él mismo fue el que dio el primer paso. No tengan preocupación, ni miedo, ni tristeza. Yo estoy aquí porque es parte de un plan, es parte del propósito del Eterno. Y de esa manera verlo. A veces, nuestros enemigos, entre comillas, son los mejores aliados que tenemos para llegar a aquello que el Eterno tiene para nosotros. Y las personas que decimos que son nuestros amigos, son más bien los que se oponen a que alcancemos el propósito. Cuando vemos a Yehoshua, Pedro dijo, jamás permitiré que esto te suceda, que no mueras. ¿Y cómo llamó Yehoshua a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, movido por el sentimiento que no le pase nada, por ese amor que le tenía, estaba impidiendo que Yehoshua cumpliera con su propósito, y por lo cual el Eterno lo constituyó. Pero cuando vemos a Judas, que es el que lo entrega, Yehoshua lo abraza, lo besa y lo llama amigo. Porque a través de Judas es que podía él llegar a cumplir con lo que el Eterno le había encomendado y de esta forma dar su vida. Y a Judas lo llamó amigo. Amigo es aquel que te ayuda a alcanzar tu propósito, aún en medio de situaciones que no son las mejores, que no queremos, que evadimos. Aquel que te critica, que te condena, que te señala, probablemente sea el instrumento del Eterno para que tú alcances el propósito. Pero no lo vemos así. No lo vemos así. Porque nuestra manera de comprender las cosas son totalmente diferentes y por eso los pensamientos del Eterno son diferentes a los nuestros. Nos toca a nosotros poder alinearlos y caminar delante del Eterno como el Eterno espera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.